están? Yo soy Carlos Vergara y el día de hoy estamos otra vez haciendo un ASMR debido a que el anterior fue aceptado bastante bien. En el video del día de hoy les voy a relatar una historia bastante importante dentro de la Iglesia romana, puesto que le dio a la figura del Papa un lugar tan importante como el que tiene actualmente desde el año 452. El relato que les voy a contar el día de hoy es el encuentro entre el Papa León I, conocido como San León Magno, y el líder de los hunos, Atila. Te recomiendo usar audífonos para este video y también te invito a que te suscribas a mi canal y le des like y lo compartas en todas tus redes sociales para que más personas la puedan ver. Antes de empezar con el relato propiamente del encuentro entre Atila y el Papa, vamos a hablar un poco de la situación del Imperio Romano. Recordemos que para esta fecha ya se había dado desde el año 395 la división definitiva del Imperio Romano entre Roma de Oriente y Roma de Occidente por el emperador Teodosio. Recordemos que Teodosio es muy importante porque él es el primer emperador en declarar como religión oficial del Imperio Romano la religión católica y prohibir todos los cultos paganos que habían existido hasta ese momento, a diferencia de lo que había hecho Constantino, que únicamente había tolerado a la Iglesia Católica para evitar su persecución como en los tiempos anteriores. El emperador Teodosio, a través del edicto de Tesalónica, convierte a la religión católica como la religión oficial del imperio. Después del 395, el emperador Teodosio divide en dos el imperio, haciendo que la capital del Imperio Romano de Occidente sea como había sido siempre Roma, y la capital del Imperio Romano de Oriente fuera como lo habría hecho Constantino. La capital de Constantinopla, actualmente Estambul, que está en Turquía. Lamentablemente, todos los hijos de Teodosio y sus sucesores no hicieron muy bien las cosas, y después de varias batallas entre ellos, el Imperio Romano de Occidente, junto con los sucesores emperadores, fue decayendo hasta que finalmente cayó en el año 476. Antes de la caída de Roma en 476 encontramos muchísimos problemas de todas las tribus que ellos llamaban bárbaras, que intentaban dominar al imperio tanto de Oriente como de Occidente, principalmente las tribus visigodas, godas, varias tribus germanas y por supuesto los hunos. Ellos intentaban dominar el imperio entrando por sus fronteras y ir ganando ciudades. Sobre todo los hunos fueron importantes porque lograron el desplazamiento de muchas personas que vivían en partes límites del imperio y los fueron haciendo que se fueran metiendo hacia los límites de Roma. Posteriormente, el episodio que les voy a contar el día de hoy será durante el imperio de Valentiniano III, que después de varios intentos de invasión por parte de Atila, decidió casarlo, o decidió ofrecerle a su hermana para que se casara con ella, y esto intentara que Atila no destruyera Roma o no la invadiera. En este momento la situación de Roma ya es muy complicada, puesto que las defensas son muy débiles y por lo tanto están en constante peligro de ser invadidos. En el año 451, Atila cruza el río Rin, que actualmente se encuentra en Alemania, rumbo hacia Roma. Previamente, desde el año 440, el emperador Valentiniano III le había ofrecido a Atila el título de Magister Militum,
decir aquel que estaba encargado del ejército. Y en este sentido ellos a veces mataban a los emperadores o les disminuían el poder. Por lo tanto era un puesto bastante importante, por lo que el emperador se lo ofrece. Después de varios problemas es que el emperador entra en conflicto con Atila y él en 451 se dirige hacia Roma con la intención de saquearla. Sin embargo, en el 472, en una ciudad cercana a Roma, en la ciudad de Mantua, el emperador Valentiniano III envía al Papa León I junto con varios senadores para que se reúnan con Atila y lo convenzan de no entrar a Roma. Después de varias horas de negociaciones, Atila decide irse y se va a invadir otras ciudades. Aunque esta historia es muy corta porque se reduce al simple encuentro entre Atila y el Papa, es muy importante porque aunque el Imperio Romano de Occidente aún no caía, le recordó a los romanos que el Papa era la figura más importante en ese momento. Después de eso el emperador perdió muchísimo poder y cuando cayó el imperio en 476, la figura del Papa adquirió una importancia simbólica muy fuerte como una especie de cabeza espiritual del imperio. Además de esto, es importante recordar que el Papa León I, León Magno, fue el primero en utilizar el término de Pontifex Maximus, es decir, de sumo pontífice. En la actualidad nos referimos al Papa como el sumo pontífice de una manera muy natural, pero no hay que perder de vista que este título de sumo pontífice lo utilizaban los emperadores romanos durante el periodo del imperio hasta el año 382 para referirse a que ellos eran la cabeza de la religión romana. Previamente a eso, durante la época de la república y de la monarquía, existían los pontífex, que eran una casta sacerdotal en el imperio romano. Posteriormente el emperador adquiere este título pero como Pontifex Maximus, es decir, como sumo pontífice. Incluso a veces se deidificaba al emperador, pero él no perdía este título de ser la autoridad religiosa más importante del imperio. Por eso es que podemos ver que hay muchos emperadores que crean varios dioses o algunos los eliminan de su panteón, es decir, de su lista de dioses. En el 382, posteriormente a ya la conversión en la que se había dado el imperio hacia la religión cristiana, abandonan el título de Pontifex Maximus y lo retoma durante su pontificado el Papa León como el máximo pontífice. Pontifex es una palabra en latín que nosotros podemos traducir al español como puente. Por lo tanto decimos que el sumo pontífice es el sumo puente que existe entre la iglesia y Dios. Es más o menos la idea que se ha dado, no porque nosotros no tengamos la posibilidad de comunicarnos con Dios, pero sí en cuanto a su función de ser el vicario de Cristo. Es importante porque esto va a suscitar muchos problemas durante el cisma que se va a dar entre la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. Recordemos que para este momento de la historia el Papa no es la cabeza de la iglesia, sino que es una de las cabezas de la iglesia entre las cuatro cabezas, los patriarcas y él como patriarca de la iglesia de Roma, además del patriarca de la iglesia de Constantinopla, de la iglesia de Alejandría y de la iglesia de Jerusalén. Todos ellos estaban a la cabeza de cada una de sus iglesias y el Papa era reconocido como primo inter pares, es decir, el primero entre los iguales. Sin embargo, nunca en el principio de la iglesia se daba la idea de que el Papa fuera superior a los demás. Esto va a traer muchísimos problemas. En los tiempos del cisma, casi 600 años después, precisamente en la negativa de reconocer al Papa por encima de los otros patriarcas. Pero esa historia la contaré en otro momento. Por ahora es importante recordar el año 452 como el año simbólico en que la figura del papado adquirió una importancia muy fuerte para Occidente, con su capital en Roma.
los emperadores romanos previamente. Por eso es que el encuentro entre el Papa y Atila es un hecho histórico muy importante dentro de la historia de la Iglesia. Espero que te haya gustado este video. Ponme en los comentarios si conocías esta historia entre Atila y el Papa. Y cuéntame si te ha gustado que haga ASMR. Dime de qué otro tema quisieras que hablara posteriormente para seguirlo haciendo. Yo soy Carlos Vergara y nos vemos en la próxima.